rostros conocidos que hace tiempo no había visto. Qué lindo estar acá juntos. El predicador Charles Haddon Spurgeon, como decimos, citó en varias ocasiones una frase que quizás algunos conozcan. Una gran cantidad de hombres están defendiendo el Evangelio. Cuando hablaba del Evangelio, hablaba también de toda la Biblia, así que lease Biblia. Sin duda es una cosa muy adecuada y correcta, pero también noto que cuando hay muchos libros de ese tipo es porque el Evangelio, la Biblia, misma no está siendo predicada. Supongamos que un gran número de personas estaban convencidos que debían defender a un león grande que es el rey de las bestias. Ahí está en su jaula y vemos un montón de soldados que se acercan para pelear, no en contra de él, sino para él. Bueno, yo les daría la sugerencia, si están de acuerdo conmigo y no se sienten humillados por mi consejo, que ellos amablemente se muevan a un costado, abran la puerta de la jaula y dejen que el león salga. Yo creo que eso sería la mejor manera de defenderlo y él se podría cuidar de sí mismo. Y que la mejor apología del Evangelio, de la Biblia, es dejarlo suelto. Deja que el león salga y a ver quién se atreve a enfrentarlo. El león de la tribu de Judá pronto alejará a todos sus adversarios. Frecuentemente como cristianos no nos damos cuenta del poder de este libro. Desconocemos la autoridad de la Biblia, o si la conocemos no nos cae la ficha de la realidad increíble y absoluta que la Biblia proviene de Dios Todopoderoso. La Biblia proviene de Dios y por lo tanto es provechoso para capacitarnos para toda la vida cristiana. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia. Espero que todos hayan traído Biblias. En nombre de la conferencia Salte su palabra, no venimos a hacer otra cosa que escuchar la palabra de Dios. Lo que pasamos acá adelante no estamos acá para dar pensamientos nuestros, sino queremos ponernos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Queremos dejar que el león salga y se defienda solo. Así que 2 de Timoteo, capítulo 3, un texto conocido, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Inclinamos nuestros rostros una vez más y vamos a orar con el Dios que inspiró este libro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuando abrimos este libro, no estamos abriendo cualquier libro, estamos abriendo un libro que contiene las mismas palabras de Dios, del Creador, de nuestro Salvador, del Rey de Reyes. Cuando abrimos este libro hay un poder inherente. Cuando el libro se predica, se explica, se expone el significado de lo que vos has revelado. Tu palabra misma nos dice que tu palabra obra poderosamente. Qué descanso para nosotros los que predicamos, no intentar hacer la obra que solo vos podés hacer,
sino saber que a medida que nosotros somos fieles en predicar lo que vos has revelado, que entonces vos vas a hacer la obra poderosa en los corazones de cada persona de maneras que nosotros desconocemos, maneras misteriosas. El Espíritu de Dios sabe la condición de cada persona que está acá en esta noche, sabe aquellos que son tuyos y aquellos que quizás no lo son, sabe personas que están caminando en santidad, otros que quizás no lo están. Conoces todo, Señor, todo está descubierto delante de ti. Así que oro para que vos tomes tu palabra y hagas tu obra en los corazones. Que la semilla de tu palabra caiga sobre terreno fértil y brote en fruto eterno, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera resaltar tres cosas de este pasaje. La primera, el primer punto, es que la autoridad de la Biblia proviene de Dios. La autoridad de la Biblia proviene de Dios. La primera frase que vemos en el versículo 16 es: toda escritura es inspirada por Dios. Antes de mirar un poco esta frase de manera detallada, queremos preguntarnos por qué Pablo menciona esta frase en este momento de la carta. Hablar un poco del contexto. Esta es la última carta de Pablo. Está escribiendo hacia el final de su vida. Él sabe, lo menciona al final del libro, que ya está por terminar su vida. La carrera ya la está terminando, la batalla ya la peleó. Son los últimos días. Hay oposición al mensaje puro del Evangelio. Algunos han desertado, como Demas, que habiendo amado este mundo, abandonó la fe cristiana. Otros no quisieron asociarse con Pablo por temor de sus cadenas y la vergüenza de sus cadenas. Por eso Pablo varias veces le dice a Timoteo: no te avergüences de mis cadenas. Menciona a Pablo que nadie estuvo a mi lado en mi defensa. Pablo está terminando su vida de una manera solitaria, como nuestro Salvador, como su Salvador, que todos los discípulos, salvo Juan, estaba presente en la cruz, se esparcieron. También Pablo está solo, experimentando oposición, sufrimiento al final de su vida. Y es en ese contexto que Pablo va a recordarle a Timoteo varias cosas, una de las cuales la vemos en el capítulo 1, los primeros versículos. El versículo 3 dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Menciona a los antepasados de Pablo, la herencia espiritual. Y cuando llegamos al versículo 5 del capítulo 1, dice: tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está mencionando este linaje espiritual que ambos comparten, que va a ser un tema recurrente en el libro de 2 Timoteo, de continuar la posta, de no romper la cadena, que continúe la transmisión de las verdades de la palabra de Dios, del Evangelio. Va a mencionar en el 2:1-2: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Es decir, yo te enseñé algo y quiero que vos, yo me estoy por ir y estoy pensando en la continuidad de la sana doctrina, del Evangelio, de la transmisión de la palabra de Dios, y quiero que vos encargues lo que yo te enseñé a vos a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Llegamos al capítulo 3, en el versículo 10, que es el párrafo en donde se encuentra el texto que estamos mirando en esta noche. Dice: pero tú has seguido mi enseñanza. Hay un contraste de lo que dijo en el capítulo 3, del 1 al 9. El 1 al 9 comienza hablando de los últimos días, los tiempos difíciles, las personas que se oponen, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Continuamente también este tema de la falsa enseñanza, de las distorsiones del Evangelio, está presente en todo el libro de 2 Timoteo. Entonces Pablo le recuerda: vos has seguido mi enseñanza. Más allá de que hay estas personas que están desertando, que están enseñando falsas doctrinas, más allá de que las cosas se van a poder poner peor, recordar,
Timoteo, que vos has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Timoteo, no te sorprendas cuando te toque sufrir por el Evangelio, porque me pasó a mí, me pasó a nuestro Salvador, y todos los que quieren vivir una vida piadosa van a experimentar sufrimiento. Menciona a los hombres malos e impostores en contraste en el 13. Cuando llegamos al versículo 14 le dice: tú sin embargo persiste, un versículo clave de esta sección que nos ayuda a entender el texto que estamos estudiando en esta noche. Persiste en las cosas que has aprendido, no te desvíes como Demas y otros, continúa en el camino que vos aprendiste. La herencia que vos recibiste de 3 generaciones, la herencia que recibiste de parte mía, continuala, y de las cuales te convenciste. No es que simplemente vos seguiste algo porque era la tradición familiar, sino vos estabas y estás convencido, y le insta a que sigan ese camino de mantenerse apegado a las Escrituras, apegado al Evangelio puro, sabiendo de quiénes les has aprendido. Es decir, acordate los modelos que vos tuviste. No es solamente esta doctrina intelectual, sino que vos viste una doctrina encarnada. Versículo 15, que desde la niñez, lo que ya mencionó en el capítulo 1, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es en ese contexto que Pablo le recuerda la esencia, el origen y la utilidad de las Escrituras. A pesar de que estaban en ese día los himeneos y los filetos, versículo 16 del capítulo 2 dice: evita las palabrerías vacías y profanas. Esto estaba pasando. Las personas se estaban desviando de la centralidad del mensaje de la Biblia para argumentar cosas que no eran centrales. No solamente argumentando cosas que no eran centrales, sino introduciendo doctrinas erróneas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales están Himeneo y Fileto. Del 23 al 26 del mismo capítulo 2, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y va a mencionar cómo debe comportarse como el siervo del Señor. La realidad es que el Nuevo Testamento nos da ejemplo tras ejemplo de la realidad de la falsa enseñanza que se mete en la iglesia, en distintos grados, al punto de que algunos negaban la resurrección. En el versículo 18, capítulo 2, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Algunas doctrinas erróneas son muy grandes y para algunos muy evidentes, pero otras son más sutiles. Entonces, en todo este contexto, Pablo está animando a que Timoteo persista en la sana doctrina, y en ese contexto le recuerda el origen de las Escrituras y su utilidad. Las primeras 2 palabras que aparecen en el versículo 16, toda Escritura. La palabra Escritura, cuando se usa esta misma palabra en el original fuera del Nuevo Testamento, simplemente significa un escrito. Como nosotros usamos en castellano, uno puede hablar de escrituras que no es algo de la Biblia propiamente. Pero cada vez que la Biblia usa esta palabra, en cada vez sin excepción se refiere a la Biblia, y frecuentemente se refiere al Antiguo Testamento. Algunos han preguntado cuando dice toda, ¿a qué se refiere? ¿La escritura de esta carta? ¿La escritura del Antiguo Testamento? ¿O toda la Biblia? Lo más probable es que está refiriéndose principalmente al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo Testamento que se estaba escribiendo y terminando de compilar en las décadas
y siglos venideros. Porque lo que vamos a ver es que el tema del Evangelio, la palabra Evangelio definido como las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo, muriendo por nuestros pecados como sustituto, Dios siendo bueno, siendo santo, y nosotros siendo pecadores. Dios debe castigarnos, no podemos estar en la presencia de un Dios santo. Dios, las buenas noticias de que Dios se hizo hombre y vivió la vida perfecta y murió en una cruz en nuestro lugar, por nuestros pecados, para que a través de la fe y el arrepentimiento nosotros tengamos el perdón de todos nuestros pecados, tengamos vida abundante y vida eterna. Esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. Es el Evangelio que nos salva, es el Evangelio que nos santifica. El mismo Evangelio que recibimos en la salvación es el Evangelio que necesitamos escuchar regularmente para nuestra santificación. La palabra Evangelio, la palabra verdad, sana doctrina, escrituras, son conceptos muy relacionadas y a veces hasta sinónimos en el libro de 2 Timoteo. Y por eso las escrituras que menciona acá contiene también el Nuevo Testamento que se estaba terminando de formar. Después aparece la frase inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra que aparece acá es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, la única vez que aparece en cualquier lado, como si fuera una palabra inventada por Pablo bajo la guía del Espíritu Santo para describir este concepto de la inspiración, este concepto de la autoridad y de dónde proviene nuestra Biblia. Es una combinación de dos palabras, Dios y aliento, el aliento de Dios, el aliento de Dios. Que toda la Escritura, todos los libros de la Biblia provienen de la misma boca de Dios, del Dios que es verdadero, del Dios que no miente, del Dios que es poderoso para cumplir lo que Él dice. El punto es que la fuente de nuestras Biblias es una fuente divina. Hablamos de lo que se llama la doble autoría, es decir, hay autores humanos, por supuesto, más de 40 en toda la Biblia. Pero estos autores fueron, segunda de Pedro describe un poco más el proceso, fueron guiados, movidos por el Espíritu Santo a escribir las palabras que provenían de la misma boca de Dios. Dios usó las circunstancias, las personalidades de los autores humanos para escribir lo que Él quería comunicar. Que lo que nosotros tenemos delante nuestro no es un libro religioso, no son ideas de personas acerca de Dios, sino es Dios hablando a través de su palabra. La autoridad de la Biblia proviene de Dios. El énfasis de esta parte de la Biblia que habla de la inspiración, porque hay otros lugares, no es tanto en el cómo, sino en el hecho de la inspiración, de que Dios es el autor de nuestra Biblia, el creador del cielo y la tierra, es el autor de nuestra Biblia. La manera en que yo me acerco a este libro, la manera que yo entiendo este libro, afecta radicalmente todo, como individuo y como predicador. Si yo cuando abro este libro, en mi tiempo devocional, en el tiempo diario que yo busco tener un encuentro con Dios, y dudo de que esto es realmente la palabra de Dios, va a ser simplemente leer un libro más, un libro religioso. Como predicador, y sé que algunos pastores que están acá, quisiera hablarles a ustedes. La mejor manera de mostrar mi convicción absoluta de la autoridad de la palabra de Dios es una dedicación a la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva busca someter el sermón, todo lo que yo predico, a la idea del texto. Que el punto de partida para empezar un sermón no es lo que yo pienso que me gustaría decir y después buscar pasajes para apoyar eso, sino que yo me someto a buscar entender qué es lo que Dios ha revelado. Y voy avanzando progresivamente a través de los libros de la Biblia. Y predico cosas que yo jamás hubiera predicado porque no se me hubieran ocurrido.
y descubro cosas que jamás me imaginaba que estaban ahí porque no lo había estudiado y pensaba que yo sabía lo que el texto decía. Y por ende no estoy predicando mis ideas apoyadas con versículos de la Biblia, sino me estoy sometiendo a lo que Dios ha dicho, estoy predicando la voz de Dios, porque estoy convencido que lo que va a hacer la obra en la iglesia, lo que va a producir el cambio en la vida de personas, no van a ser mis grandes ilustraciones o mis ideas de lo que la iglesia necesita, sino es la misma palabra de Dios que hace la obra en la vida de personas. Y entonces lo voy predicando expositivamente. La manera en que yo demuestro que yo tengo una creencia absoluta en la autoridad de la Biblia como predicador es comprometerme a un ministerio de predicaciones positivas. Si vos estás acá y te gustaría aprender más de eso y quizás no sabés cómo hacerlo, hay muchas herramientas. Y te animaría a que te acerques a Ricardo, que nos escribas. Hay muchas maneras para poder ayudarte a que lo hagas. Pero el rol principal que yo tengo como pastor tiene que ver con esto: alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Y lo que Dios, la manera que Dios obra es a través de la predicación de su palabra, no las mías. La manera en que yo entiendo este libro afecta radicalmente. Mi anhelo para vos en esta noche es que te encuentres con el Dios del universo, que estés en su presencia. Y a la luz de lo que la Biblia me dice, yo sé que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de la palabra de Dios, nosotros estamos ahora leyendo, escuchando los versículos de la Biblia, estar en la presencia de la palabra de Dios en las Escrituras es equivalente a estar en la presencia de Dios mismo. Cuando yo leo mi Biblia, cuando yo escucho una predicación que está centrada en las Escrituras, eso es el equivalente de estar en la presencia de Dios. No tengo que dudar si estoy en la presencia de Dios. Vos estás en este momento en la presencia de Dios porque estás escuchando la palabra de Dios predicar. ¡Qué fabuloso! Es a través de la predicación de este libro que escuchamos la voz del Dios vivo. Podemos escuchar la voz del Dios vivo porque abrimos y buscamos entender lo que Él ha dicho. Si sos su hijo, si no lo conoces, en ambos casos es a través de la palabra de Dios que escuchás su voz. El Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras y es Él que toma su palabra y hace su obra a través de la predicación de la palabra. Uno de los puritanos dijo lo siguiente, un pastor puritano dijo: atesora y estudia la Escritura. No tenemos deleite en la meditación en Él, a no ser que lo conozcamos. Es decir, no podemos deleitarnos en meditar en Dios si no lo conocemos. Y no lo podemos conocer fuera del medio de su propia revelación. Y la propia revelación del cual hablaba el puritano es la Biblia, no es otro lugar. Es imposible crecer espiritualmente separado del conocimiento de la Biblia. Porque en la Biblia está la verdad. Jesús dijo: santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad. Cristiano, cristiana, la Biblia es central a tu vida, debería ser. Como papá, si sos padre, si sos esposo, vos tenés una responsabilidad especial dada por Dios, de ser el que abre la Biblia en tu casa, en el momento de comer, en el momento de estar con tus hijos, de abrir las Escrituras, de leerlo juntos, de explicar las Escrituras, de orar las Escrituras. Ese es tu rol, como padre, como esposo, de que las Escrituras son centrales, de que estás escuchando como familia lo que Dios ha dicho. Antes de viajar acá, hace poco le regalamos a mis dos hijas, a Laina y Wendy, tienen 10 y 7, Tiago tiene 5 conversos, estamos hablando de su salvación. Y a Laina y Wendy le dimos unas Biblias y yo estaba viendo que estaban ahí acumulando polvo. Y le dije a Laina: Wendy, estas Biblias las compramos para que las usen, para que las lean. Hay momentos donde
sí han pasado tiempo de deleite, pero notaba que se estaban desviando. Y todos necesitamos recordar, y como padre, como esposo, necesitamos llevar esa responsabilidad de guiar a nuestra familia, a abrir las Escrituras, porque ahí es donde encontramos la voz de Dios. Como pastor, todo lo que yo hago en la iglesia, no solamente la predicación, sino mi filosofía del ministerio, el discipulado, cómo hago el evangelismo, debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. Debo estar continuamente creciendo, no solamente preparando sermones, sino yo creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Si compro libros, son libros que me ayudan a conocer más las Escrituras. Son libros que me llevan a profundizar, no a alejarme de las Escrituras. Porque la autoridad de la Biblia proviene de Dios, y si quiero que mi ministerio provenga de Dios, necesito estar centrado en la Biblia. Segundo punto. Primero, la autoridad de la Biblia proviene de Dios. Número 2, la Biblia tiene una utilidad para nuestra fe y conducta. La Biblia tiene una utilidad para nuestra fe y conducta. Otro puritano, John Owen, hablaba de que Dios ha distribuido la luz, de que la luz está no en un solo lugar, está la luna, están las estrellas, está el sol, y que Dios ha puesto la luz en distintos lados. Y después se aplica esa imagen a la Biblia, dice: Dios ha distribuido la luz a través de todo el firmamento de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que se comunica a sí mismo a través de varias partes y grados para el uso adecuado de la iglesia. Toda la Escritura es útil. También el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Debemos conocer y leer consistentemente y constantemente la totalidad de las Escrituras. El pensamiento que Pablo tiene acá es el siguiente: la Escritura viene de Dios, por eso es verdad. Y porque es verdadero, es provechoso. Hay un provecho verdadero que la Biblia trae a nuestras vidas. La palabra que mi versión traduce es útil. Se puede traducir también provechoso. Hay dos lugares en el Nuevo Testamento, 2 o 3 lugares donde traduce esta misma palabra, una de las cuales es 1 Timoteo 4:8, y dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. La misma palabra. Y Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. La palabra de Dios tiene una utilidad, un provecho para nuestras vidas. En contraste con lo que estaba pasando en el tiempo de Timoteo, en el 2:16, Pablo le advierte, le dice: evitá las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. No sirve. Esas discusiones no sirven, conducen a la impiedad en vez de al crecimiento espiritual. En el 2:23, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. En contraste con la utilidad de las Escrituras, que nos va a mencionar que existen para equiparnos para toda buena obra. En el versículo 15 veíamos en contexto también la utilidad de las Escrituras, las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Una iglesia que está predicando las Escrituras consistentemente, expositivamente, van a haber más personas genuinamente convertidas en esa iglesia. Una iglesia que no lo está haciendo, va a haber más profesiones falsas, porque la gente no está escuchando el Evangelio. El Evangelio es poder para la salvación, no los métodos que nosotros intentamos hacer para ganar las personas. Es el Evangelio que produce el nuevo nacimiento, es la palabra de Dios que produce el nuevo nacimiento. Y si somos fieles en predicar eso, entonces podemos
tener más tranquilidad de que en medio nuestro la congregación está escuchando el Evangelio, la gente está escuchando el Evangelio. Hay del predicador que no predica de esta manera, que su iglesia está llena de profesiones falsas, que un día estarán delante del Señor y Jesús le dirá: jamás te conocí. Nunca escuchaste el Evangelio. Tu profesión es falsa, estabas descansando en algo que no es el Evangelio. Por eso, todo el libro de 2 Timoteo, la pasión que Pablo tiene para defender la sana doctrina, no es una pasión por el hecho de la sana doctrina en sí, de que sintamos, tenemos la sana doctrina, tenemos razón. Es porque la eternidad depende de esto. Está en juego las almas de las personas. Que nosotros protejamos la sana doctrina y el Evangelio. Este libro tiene poder para salvar personas. No solamente para salvar, sino para santificar. Mire cómo continúa el pasaje. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para, y va a mencionar 4 cosas. Primero, para enseñar. La Biblia nos enseña cosas que jamás nosotros hubiéramos pensado por nuestro propio intento. Alguien dijo que la Biblia, el hombre no escribiría la Biblia si pudiera, por la manera que se describe a sí mismo, ¿no es cierto? Como depravado totalmente. Y no podría escribirla si quisiera. Nos enseña acerca de quiénes somos, para qué estamos, hacia dónde vamos. Es en la Biblia que entendemos correctamente el Evangelio. Las distorsiones que hoy hay del Evangelio tienen que ver con abandonar el estudio y la predicación de la palabra. Hay confusión, mucha confusión, de qué es el verdadero mensaje del Evangelio. Muchas personas piensan que conocen el Evangelio y no lo conocen. Yo tengo muchos familiares del lado de mi esposa que piensan que conocen el Evangelio y no lo conocen. Nos enseña la realidad de que estamos perdidos, nos enseña cómo obtener la salvación, nos enseña cómo termina la historia, nos enseña cómo debe funcionar la iglesia, nos enseña acerca del matrimonio, nos enseña acerca de la crianza. Hasta hay un proverbio del trato con tu mascota. A ese nivel la Biblia habla. El autor Paul Tripp dice que el hombre siempre dependió de la palabra de Dios, aún antes de la caída, para interpretar el mundo que lo rodeaba. Antes de la caída necesitaba la palabra de Dios para poder interpretar adecuadamente el universo en que vivía. Aún antes de la caída necesitábamos la palabra de Dios. ¿Cuánto más la necesitamos hoy para enseñar? Son las Escrituras que nos enseñan todo lo que nosotros necesitamos saber. La segunda cosa que menciona, en cuanto a su utilidad para enseñar, para reprender. La Reina Valera traduce redarguir. La idea es de corregir falsas creencias. Los primeros 2 tienen que ver más con la fe, enseñar positivamente acerca de la teología, la doctrina, la fe cristiana. Y redarguir tiene más que ver con corregir pensamientos, creencias equivocadas. Nosotros vamos entendiendo más acerca de qué es la vida espiritual realmente cuando conocemos lo que la Biblia dice, cómo la Biblia define la vida espiritual, o cómo la Biblia define la lucha que nosotros tenemos con nuestro pecado, o cómo la Biblia define cómo nosotros respondemos a los ataques de Satanás. Corrige falsas creencias. La tercera cosa que menciona es para corregir, y esto tiene que ver con corregir conducta equivocada. Y por último, para instruir en justicia. La idea es proveer instrucción con el objetivo de formar hábitos para el comportamiento adecuado. De que la palabra de Dios tiene una utilidad para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra fe, nuestra manera de creer y nuestra conducta.
Si ustedes piensan en las cartas, siempre están estas dos cosas. Cuando Pablo escribe, hay una sección que describe muchas cosas acerca de quién es Jesús, qué es lo que hizo la iglesia, por ejemplo, Efesios, primeros 3 capítulos, la elección antes de la fundación del mundo, capítulo 1, capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, capítulo 3, la realidad de la iglesia, judíos y gentiles, el mismo acceso a Dios. Son descripciones que tienen que ver con la fe, de creer ciertas cosas. No hay imperativos, no hay mandatos. Es escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros. Recién en el 4 al 6 empiezan los imperativos. Cómo eso entonces afecta a nuestra conducta. Y la palabra de Dios es útil para poder cambiar nuestras creencias positivamente y negativamente, y nuestra conducta positivamente y negativamente. La Biblia tiene una utilidad para nuestra fe y conducta. Son las Escrituras que nos trajeron la salvación, son las Escrituras que nos conducen a la sabiduría. Proverbios es un libro lleno de sabiduría, de cómo caminar de una manera sabia en esta vida. Son las Escrituras que corrigen malas creencias, son las Escrituras que nos enseñan las creencias correctas, son las Escrituras que corrigen nuestra conducta errónea y nos enseñan la conducta correcta. Entonces, el primer punto, la autoridad de la Biblia proviene de Dios. Segundo punto, la Biblia tiene una utilidad para nuestra fe y conducta. Y tercer punto, tercero y último punto, el propósito de la Biblia, de acuerdo a este pasaje, por lo menos el énfasis acá, es equiparnos para toda buena obra. Es equiparnos para toda buena obra. La Biblia, dijo Howard Hendricks, un profesor del Seminario Teológico de Dallas, no fue escrita para satisfacer tu curiosidad intelectual, si bien lo hace, tiene suficiente riqueza para el más intelectual, sino para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ese es el objetivo. Mire cómo sigue el versículo 17. ¿A fin de qué? Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, la fuente es Dios. La utilidad son estas cuatro cosas. Versículo 17, hay un objetivo que describe: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta frase, hombre de Dios, Pablo ya la usó en otra carta a Timoteo. Si mirás para atrás, un minutito, 1 Timoteo 6, versículo 10 y versículo 11. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. Está hablando en el contexto de falsos maestros que hacen lo que hacen por amor al dinero, y advierte que Timoteo no caiga en la misma trampa. Y versículo 11 dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Versículo 17, capítulo 3, a fin de que el hombre de Dios. Si estás acá, asumo que una de tus motivaciones es ser una mujer de Dios, ser un hombre de Dios. Y la Biblia nos dice cómo nosotros nos convertimos en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. ¿Querés ser realmente un hombre de Dios, una mujer de Dios? Saturate, empapate de la palabra de Dios. La Biblia te da el camino para convertirte en una mujer de Dios, en un hombre de Dios. Usa la frase, de acuerdo a la versión Américas, dice: sea perfecto. También se puede traducir completo. No es la idea de perfección de esta vida, porque la Biblia en muchos pasajes nos habla de que vamos a seguir luchando con el pecado que mora en nosotros hasta que Cristo vuelva. Pero sí es la idea de madurez, de algo que llegamos a algo completo, avanzamos hacia algo. Una manera de traducirlo que tiene que ver con la calificación de hacer algo, de hacer una función. Y cuando vemos lo que dice después de sea perfecto, dice equipado para toda buena obra. Efesios nos habla en el capítulo 2 de nuestro
nuestras obras. Y habla en dos maneras de nuestras obras. Nos dice que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros pudimos obtener. No solamente que no lo podíamos obtener, sino no lo estábamos buscando. Romanos 3 dice que nadie busca a Dios, no hay uno que busca a Dios. No hay uno bueno y nadie busca a Dios, nadie le interesa el Evangelio si Dios no abre los ojos y le muestra la belleza. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, nadie va a estar en el cielo gloriándose de que llegó por sus obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No por obras, pero sí para obras. Por eso cuando hay una profesión de fe y pareciera que intelectualmente hay una comprensión del contenido del Evangelio, pero no hay obras, no hay evidencia, no hay fruto, es una contradicción. Porque Santiago también nos habla de esto. El fruto de la verdadera comprensión del Evangelio es que hay obras. No somos salvos por esas obras, pero somos salvos para obras. El Espíritu de Dios produce fruto a aquellos a quien regenera, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando habla 2 Corintios del Evangelio, dice: por todos murió Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, la muerte y resurrección de Cristo tiene un fruto, tiene un objetivo: salvarnos, justificarnos, va a ser el próximo mensaje. Pero también tiene un objetivo de que dejamos de vivir una vida centrada en nosotros mismos. Todo lo que yo hago tiene una o dos motivaciones: mi propia gloria o la gloria de Dios. No hay una tercera alternativa. Y el propósito por el cual Cristo nos salvó es para equiparnos para toda buena obra, para salvarnos para estas buenas obras, que es el tercer punto. El propósito de la Biblia es equiparnos para toda buena obra. La manera en que yo crezco en santidad, la manera en que yo crezco en ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor miembro, es a través de las Escrituras. Y los libros que yo puedo agarrar, que a mí me han sido de mucha ayuda, distintos libros, son los libros que están más centrados en las verdades de las Escrituras. Dedicarnos a este libro como pastor, como miembro, como líder en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestras iglesias, no va a ocurrir sin oposición. Hay oposición real a que nosotros abramos este libro, a que prediquemos este libro, a que nos dediquemos a este libro. El autor J.I. Packer comenta: si yo fuera el diablo, una de mis primeras metas sería impedir a las personas que profundicen en sus Biblias, sabiendo que es la palabra de Dios, enseñando a los hombres a conocer, amar y servir al Dios de la palabra. Yo haría todo lo que pudiera para rodear la Biblia con el equivalente espiritual de pozos, espinas, trampas para asustar a las personas. A todo costo yo quisiera mantenernos lejos de usar sus mentes en una manera disciplinada para captar el mensaje de la Biblia. Debemos dedicarnos a este libro, debemos saber que hay una oposición que es real, pero a pesar de esta oposición que experimentamos, podemos estar seguros que la vida proviene de Dios y por lo tanto es provechoso para capacitarnos para toda nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es poderosa. Queremos responder a ella. Queremos humillarnos delante de ella. Queremos dedicarnos a ella.
sabiendo que cuando abrimos las Escrituras tenemos el gran privilegio de encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Y a través de ellas vos producís nuestro crecimiento y no fuera de ellas. Como Pedro también menciona, que deseemos la leche pura de la palabra, que a través de ellas crezcáis